Como siempre es para mí un gusto y darle la bienvenida a Marco Antonio Baños, ex consejero de línea, además de catedrático de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Marco Antonio, ¿cómo estás? Hola Magda, qué gusto saludarte y un saludo muy afectuoso para todo tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos platicando acerca del abstencionismo, que sin duda seguramente coincidirás conmigo, es uno de los grandes enemigos que tenemos en toda democracia. Y me parece que aquí es importante el poderle explicar también a la gente, Marco, qué es ese abstencionismo electoral, pero sobre todo, de qué tamaño es en el caso de nuestro país. Mira, este es un tema muy relevante. Nosotros tenemos dos modalidades, digamos, reconocidas generalmente de elecciones. Unas que les llamamos elecciones presidenciales, cuando se elige obviamente al presidente de la República, y otras que se llaman intermedias. Estas elecciones intermedias antes nada más servían para renovar la Cámara de Diputados y en algunos momentos un tramo de la Cámara de Senadores. Pero ahora se han sumado a la renovación de la Cámara de Diputados elecciones de ayuntamientos, elecciones de gobernadores. Tenemos una elección intermedia justamente y la historia de la falta de participación, del no ejercicio del voto por parte de la ciudadanía es lo que conocemos como abstencionismo. Es la franja de personas que, teniendo la credencial de elector, que estando en el padrón electoral, deciden no ir a la casilla que les corresponde para votar. En lo que ha sido elecciones intermedias, en 2003, por ejemplo, se registró un abstencionismo del 41, cerca del 58% de abstencionismo. Fue demasiado alto en aquella ocasión. Luego tuvimos una participación ciudadana en las elecciones del 2009 que creció al 44%. En 2015 fuimos hasta el 47%, es decir, 53% de abstencionismo. Y ahora lo que se está proyectando es que el porcentaje de la participación ciudadana va a oscilar entre el 47 y el 52, quizás 53%. Ojalá que fuese un poco más grande la participación de los ciudadanos y por consecuencia sea menos el abstencionismo, es decir, el grupo de personas que no votan. Particularmente el segmento de los jóvenes es el que no acude a las urnas. ¿Quiénes son los jóvenes? Pues se reconoce con esta categoría a quienes tienen más o menos entre los 18 y los 30 años de edad, y eso corresponde al 33% del padrón. La tercera parte del padrón electoral de las listas nominales son de gente joven y es el segmento que menos vota. Creo que vale la Ah, pena caray. que la gente tome conciencia de la importancia de su voto, de que vaya este domingo a la urna que le corresponde, a la casilla que puede encontrar en la página del instituto, en los famosos encartes que se meten dentro de los diarios de mayor circulación en los estados de la República. También se identifican las casillas con la colocación de un cartel afuera del local donde se van a instalar. Ahí, obviamente, el INE, a través de toda la estructura territorial que tiene, hace un señalamiento diciendo aquí se va a instalar la casilla número tal. Entonces hay Claro. varios mecanismos para saber dónde nos corresponde votar, pero creo que es muy importante que decidamos ir a las urnas, elijamos diputados, gobernador, presidenta municipal, diputados locales, lo que nos corresponda según el estado en el cual nos encontremos. Marco, dime una cosa, ¿por qué la gente no vota? A ver, veíamos algunos casos que sin duda también tienen que ver con cuestiones territoriales y los usos y costumbres y demás, como en el caso de Oaxaca, que platicábamos antes de entrar de lleno a esta conversación contigo. Pero ¿cuáles son esos factores que están llevando de pronto a desincentivar el voto? Mira, yo creo que son varias cosas que se suman. Primero, tienes campañas en las cuales los candidatos hacen ciertas promesas. Vienen los ejercicios en los cargos, los legisladores no adecuan las leyes, no promueven las leyes que dijeron. En el caso de los presidentes municipales, por razones diversas, no cumplen con la obra pública que también prometieron. Los gobernadores a veces no cumplen con todas las políticas públicas. Ha habido candidatos que, por ejemplo, realizan una certificación de todas las promesas de campaña y luego en el ejercicio del cargo van diciendo que ya cumplieron esta y aquella, pero generalmente hay un desencanto por la falta de cumplimiento de lo que los ciudadanos consideran han sido los compromisos en las campañas de los candidatos. Otro detalle es que los candidatos, una vez que llegan a los cargos, a veces no regresan a los lugares en los cuales fueron electos. Por ejemplo, los senadores se concentran en la Cámara de Senadores con una cantidad importante de actividades, ciertamente, pero ya no regresan a visitar a los electores, salvo en esos pequeños momentos en los que presentan los informes. También creo que existe un desencanto generalizado con la política, con los políticos, con los partidos políticos,
por los temas de la corrupción que lamentablemente se han verificado en nuestro país. Hay casos que son verdaderamente escandalosos y bueno, pues vemos ahora en esta campaña cómo se han presentado una serie de denuncias, el caso de Odebrecht, el caso que llevó también a la Cámara de Diputados y obviamente la confrontación con el Congreso de Tamaulipas en el caso de Cabeza de Vaca, el gobernador de esa entidad federativa. En fin, hay un conjunto amplio de situaciones que van haciendo que la ciudadanía crea menos en la democracia y por consecuencia no quiera ir a ejercer su derecho de voto. En general estamos en una situación de desencanto con las instituciones públicas, con los partidos, con los gobernantes, y me parece que es momento de que tomemos conciencia de que en vez de ayudarnos, estamos perjudicando obviamente la mejoría de estas áreas de oportunidad que se van presentando cotidianamente con los ejercicios de los diputados, de los senadores, de los presidentes municipales, de los gobernadores y del presidente de la República. Fíjate que qué importante es esto que nos dices, ¿no? Porque de pronto llegamos a escuchar de personas cercanas, familiares, amigos y demás, tienen a los diferentes candidatos, ahí tienen puestas todas las opciones y dicen, no, prefiero mejor no ir a votar porque no hay ni a cuál irle, ¿no? Entonces me parece que ahí enmarca perfectamente esta descripción que nos estás dando, el desencanto que se llega a tener por las instituciones, por los diferentes actores políticos que bueno, en ese momento pudieran estarnos representando. Ahora, en el otro extremo también tenemos los factores que sí incentivan a la participación. ¿Qué es lo que mueve a ese ciudadano verdaderamente a querer ejercer el derecho del voto? Que sabemos, pues nos ha llevado muchísimos años verdaderamente conseguirlo, cuando antes, y estamos hablando de hace muchísimos años, era una cuestión de privilegios para algunas clases sociales. Sí, antes de que tuviéramos estas elecciones que son ahora muy cuidadas, que evitan que se pueda tergiversar la voluntad de los electores depositada en las urnas, pues había decisiones que se tomaban en las cúpulas de la alta política. Era el presidente el que decidía prácticamente quién era el nuevo presidente de la República, pero también decidía a los candidatos del partido político al que pertenecía, en este caso era el PRI invariablemente, y también determinaba incluso hasta elecciones municipales de lugares importantes, la integración de la Cámara de Diputados, en fin, toda esta situación que se presentaba y obviamente pues había muchas acusaciones, señalamientos, hay estudios que acreditan situaciones de fraude electoral hasta las elecciones del 88, de ahí para acá hemos evolucionado y entonces encontramos ahora que quienes están ejerciendo el voto pues son aquellas personas que tienen conciencia cívica por un lado, por otro lado también tienen una información importante respecto de cómo van funcionando los partidos políticos y ojo, ahora también los servidores públicos de manera individual porque estamos en reelección. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, los alcaldes ya van en un proceso de reelección, entonces el voto que se emita el próximo domingo será un voto de evaluación sobre la gestión que ya realizaron y será un voto de confianza o de castigo según considere el elector que ha trabajado ese alcalde y así en la gran mayoría de las posiciones del país donde hay candidatos que van por la vía de la reelección. Pero también creo que el tema está sobre el nivel de información y del compromiso cívico que una parte del electorado sí tiene con, obviamente, con la democracia mexicana y por consecuencia se informa de quiénes son los candidatos y van y emiten un voto así, razonado, informado. Eso es lo que creo que tendríamos que hacer. Y también hay un detalle que debo de apuntar. Poco nos ayudan los candidatos para llevar a la gente a las urnas. Ahora en estas campañas que cerraron el día de ayer, pues no encontramos propuestas importantes que se hayan presentado para mejorar la legislación en diversos rubros, no hay, digamos, planteamientos de políticas públicas que estén permeando a nivel nacional hechas desde los candidatos a las gubernaturas. Entonces, ¿qué es lo que recordamos? Pues los hechos, digamos, los cantos, los bailes y hasta los desnudos, por decirlo de alguna manera, de candidatos o candidatas que han participado en estas contiendas electorales y particularmente el eslogan puesto ya sea por Morena o por la coalición del PAN, PRI, PRD. Si es Morena, pues ya sabemos, no votes por el PRIAN porque quieren hacer fraude, porque quieren regresar a los privilegios de antes, etcétera. Pero si son los eslogan del PRIAN, pues bueno, de la coalición PRI, PAN, PRD, lo dije con esta terminología que usa Morena, pero bueno, me refiero a esta coalición del PAN, PRI, PRD. Ellos simplemente usaron el eslogan de no votar por AMLO y no votar por Morena, pero no sé hasta dónde les vaya a dar para obtener una cantidad importante de triunfos. Creo que las gubernaturas son un indicativo de cómo podría quedar esto. Vemos que hay 4 claramente con tendencias de votación a favor de Morena, 3 por el PAN, quizá 2 por el Movimiento Ciudadano, pero hay 6
que están con los márgenes de votación entre la tendencia del primero y del segundo lugar muy pegadas, que obviamente vaticinan que habrá un ambiente postelectoral bastante complicado. Entonces, creo que la receta para votar está en la capacidad de información que como ciudadanos tengamos respecto de los candidatos y si son por la vía de la Bien. reelección, de cómo han funcionado en los cargos que tienen. Marco, dime una cosa, vemos algunos otros países, ¿no? Como en el caso de Australia, de Malta, en los que la abstención sin duda pues no supera el 5%. Vemos otros más, como en el caso de Austria o de Bélgica, que este abstencionismo llega máximo al 9%. Hay algunas personas que incluso se han aventurado, mejor dicho, a decir que el voto tendría que ser obligatorio. ¿Qué nos dices de esto? Ese es un tema que se ha explorado mucho en México, aquí en muchos países de América Latina, Argentina, Brasil. El voto es obligatorio y hay efectivamente porcentajes que van al 88, 92% y obviamente hay una multa a quien no vota. Aquí en México eso se ha explorado, pero se ha tomado la decisión desde el legislativo y desde las autoridades electorales de intentar construir una conciencia ciudadana, una conciencia cívica para que las personas tengamos una idea clara de por qué sí es importante ir a ejercer el derecho de voto. Pero este tema de por qué no volverlo obligatorio o por qué sí volverlo obligatorio será tema de una discusión posterior. Me parece que eventualmente los avances que se están teniendo en el país en términos democráticos tienen que dar como conclusión que siendo un derecho y una obligación imperfecta porque no tiene asociada una sanción, pues evidentemente tendríamos que encontrar mecanismos que eviten que todo este gasto tan amplio, tan fuerte, tan alto que se hace con las elecciones, pues resulte inútil cuando el porcentaje de votos es muy pequeño. Y también tú puedes revisar ahora los esfuerzos para que voten los migrantes y estamos viendo una lista verdaderamente pequeña de personas que se registraron para ejercer su derecho de voto desde el extranjero, a pesar de que ahora hay una plataforma de carácter virtual que será por internet, donde puedan ejercer el voto, pero son muy poquitos. Entonces sí, nos falta un tramo importante y creo que revisar si lo hacemos obligatorio es uno de los temas que vienen a continuación. Sin duda, el reto para la autoridad electoral es muy grande, Marco, y bueno, ya veremos cómo se lleva a cabo la próxima jornada. Por favor, mantengámonos al habla, que por cierto vas a estar también ahí en las casillas. Sí, ahí nos va a corresponder y por supuesto, si te sirvo de algo, estaré por ahí listo para atender alguna llamada. Muchas gracias, Magda, que tengas un gran día y felicidades por tu magnífico programa y por tu amplio auditorio.